están? Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas al informativo del mediodía. Hoy jueves 25 de agosto con muchísima información y lamentablemente ya arrancamos con otro hecho delictivo, un asalto a una estación de servicios que ocurrió en pleno corazón del Mercado 4. Sabemos que llegó para retirar la recaudación y aparentemente no sabemos si estaban esperando o no, si lo siguieron o no. Le pide directamente la recaudación, así que... ¿Le entrega también sin...? Sí, le entrega, pero fue a él, al compañero le agredieron. O sea que fueron violentos. Sí, fueron violentos. Maizapa, hoy es el día del idioma guaraní, orero moñepuruco, ape orero en Viapó, canal 9, Taangambirupive. El presidente Mario Abdo Benítez se dispone minutos a viajar rumbo a Roma, donde el sábado que viene va a participar del oficio, donde el Papa Francisco ungirá a Adalberto Martínez como el primer cardenal paraguayo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Huillepe y Mehuare. Vamos a comenzar el informativo del mediodía con mucha información y este es uno de los temas que vamos a estar tratando y tiene que ver con la detención de 3 supuestos sicarios que operaban ahí entre la zona de Amambay y el departamento de Concepción. Fueron detenidos por agentes de la SENAP. Allí contaban con todos los elementos necesarios, movilidad, contaban incluso con combustible. Y desde ese punto se movilizaban para realizar sus actividades de acuerdo a la necesidad de las organizaciones criminales. Estas personas están directamente relacionadas aparentemente a varios casos de sicariato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La información nos lleva rápidamente hasta el espigón presidencial, Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, está a punto de embarcar con destino a Roma y evidentemente en este caso Hugo Velázquez va a asumir la presidencia durante su ausencia. Está Fernanda Chamorro acompañando. ¿Cómo está, Fernanda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rolando? El saludo también para todos los televidentes. Ya se está realizando el saludo de despedida por parte de las autoridades, ministros del Poder Ejecutivo que asistieron en este caso a este acto oficial de despedida del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Ya en minutos él emprenderá viaje rumbo a Roma, como bien estabas diciendo, para todo lo que tiene que ver con la misa y el evento en sí del consistorio ordinario público en la ceremonia de imposición de birrete, anillo cardenalicio a Monseñor Adalberto Martínez a realizarse el próximo día sábado en horas de la tarde en Roma, Italia, a las 10 horas paraguaya. En este caso, ya como les decíamos, se hace todo el protocolo de despedida. Mario Abdo Benítez, que viaja en compañía de su esposa. Estábamos viendo allí a Silvana López Moreira, Silvana Abdo. Y en este caso ya se hace todo el protocolo en sí de despedida con Hugo Velázquez al lado del presidente de la República. Velázquez, recientemente designado significativamente corrupto por la Embajada de los Estados Unidos y el Departamento de Estado de dicho país norteamericano. Él va a quedar posterior a esto ya como presidente por cuestión de 3 días, que es lo que durará este viaje de Mario Abdo Benítez. Se da un viaje en medio de cuestionamientos también por los montos que van a recibir funcionarios de diferentes instituciones en concepto de viático. Mucha crítica por la comitiva principalmente que ya viajó al Vaticano. Sí. Principalmente por eso, teniendo en cuenta que Mario Abdo Benítez sale de aquí de Paraguay con esta aeronave y de aquí tiene que llegar en cuestión de horas nada más a Sao Paulo. Desde Sao Paulo, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, viajará en un vuelo comercial rumbo a Roma, Italia, en un vuelo
que le cuesta en primera clase al presidente de la República 62.900.000 guaraníes, mientras que según los documentos oficiales de Presidencia de la República que nos facilitaban ayer, la comitiva oficial con Silvana Abdo también, que acompaña a su esposo, según decían, esto no va a correr por gastos o como gastos de la presidencia, va a correr como gasto personal directamente de la primera dama. Pero sí, muchos cuestionamientos teniendo en cuenta que viajan algunos, por ejemplo, del área de ceremonial del Estado, funcionarios de esa institución en sí, el director con viáticos de entre 19 a 14 millones de guaraníes aproximadamente, además de una comitiva del regimiento escolta presidencial, con viáticos de cerca de 13 a 14 millones de guaraníes y pasajes que oscilan entre los 20 y 23 millones de guaraníes, y uno de ellos, el del jefe de seguridad de la Presidencia de la República, por ejemplo, que viaja también con esta comitiva, tendrá un viático de más de 8.200.000 guaraníes y un pasaje de 31,5 millones de guaraníes. Sin embargo, no es eso lo que molesta, sino cierta comitiva bastante amplia, porque estamos hablando de que fuera de lo que son los funcionarios, incluso área de seguridad de presidencia, también viajan altas autoridades. Una ministra de la Corte, por ejemplo, también viaja el director paraguayo de la entidad binacional, Yasser Entá, con su esposa, hasta el ministro de Educación estábamos viendo que forma parte de este viaje, y hasta el momento, en el caso de esas personas, por lo menos se desconoce, y esperemos que ellos sean los que costeen su viaje a través de su dinero propio y no a cuenta de sus instituciones o las instituciones en las cuales ellos están designados. Exactamente, y también algunos ya salieron a través de comunicados a mencionar que va a correr por su cuenta el viaje en el caso de Mónica Seyfarth, por lo menos. Y más allá del tema de viático, también, Fernanda, hasta último momento se puso en duda el viaje del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, considerando la situación actual en la que se encuentra Hugo Velázquez, quien ahora es el presidente interino por estos días. Exactamente. Primero se hablaba de que sí se iba a dar este viaje, de que iba a durar cerca de 5 días. Después se especuló con la posibilidad de que finalmente Mario Abdo Benítez no iba a viajar para asistir a este evento que es el consistorio en el Vaticano. La creación de un nuevo cardenal, la primera vez que se crea un cardenal paraguayo como Monseñor Adalberto Martínez. Sin embargo, después ya en estos días se confirmó a través de los permisos que oficializaron que de pasar a ser un viaje de 5 días, finalmente va a ser de 3 días nada más. Sale a estas horas, está a punto de despegar de aquí, del espigón presidencial, el avión, y posterior a eso se prevé el retorno de Mario Abdo Benítez y su esposa. La ceremonia de bienvenida sería el domingo cerca de las 20 a 21 horas aproximadamente la llegada, con una agenda incluso que ya fue facilitada también para lo que serán sus actividades. El viernes, por ejemplo, a las 3 de la mañana, hora paraguaya, 9 horas aproximadamente de la mañana, en Roma va a estar llegando el presidente de la República al Aeropuerto Internacional Fiumicino de Roma. Y posterior a eso ya la actividad propiamente del consistorio ordinario público el día sábado. El domingo Mario Abdo Benítez va a participar a las 8 horas de Roma, 2 de la mañana, hora paraguaya, de una misa de acción de gracias celebrada por el cardenal Adalberto Martínez con los sacerdotes paraguayos que asisten al consistorio. Y posterior a eso ya se daría la partida del mandatario rumbo al Paraguay nuevamente. Hay que ver también si Velázquez habla después de terminar este acto protocolar allí en el espigón presidencial. Lo vemos en imágenes, Fernanda, dialogando con el ministro del Interior, Federico González, quien en el transcurso de esta mañana recibió la visita de Maxwell, y me imagino Velázquez es el más interesado en saber de qué se charló, porque había muchas especulaciones en torno a estas reuniones que se estaban dando con diferentes autoridades del Ejecutivo y también del Parlamento. Él queda en reemplazo de Mario Abdo por estos días, como ya lo mencionabas, con una causa abierta de por medio por un supuesto caso de soborno. Exactamente, y teniendo en cuenta nada más los últimos dichos hace horas nada más del embajador Mark Osfield, que él decía
vamos a continuar utilizando las herramientas disponibles como las restricciones de visas, sanciones financieras, incluso extradiciones, entre otras herramientas más que ellos tienen disponibles para luchar contra la corrupción. Eso era lo que decía Mark Osfield en estas últimas horas, luego de culminar justamente estas reuniones que había tenido tanto con el ministro Federico González, a quien vemos aquí, como también con las autoridades de Cancillería que quedaron en nuestro país, porque recordemos que el canciller nacional Julio Arriola ya está en Roma. De hecho que hoy el interino recibió a este alto diplomático de los Estados Unidos en la sede de la Cancillería. Y en lo que respecta al tema de Velázquez, ayer por lo menos su amigo personal y que en su momento también se desempeñaba como exdirector de Yacyretá, Juan Carlos Duarte, él mismo presentó un escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción poniéndose a disposición en el marco de esta causa ya abierta. Se está aguardando la cooperación internacional de los Estados Unidos para recibir todas las informaciones con relación al anuncio que ellos hicieron. Con relación al tema de Velázquez, poco o nada se sabe todavía hasta este momento, Fernanda. Lo último que él había dicho en algún momento es que recibió informaciones que la Fiscalía había pedido un informe a la Embajada, pero posteriormente no sabemos si también hizo lo propio al igual que Duarte. Exactamente, habrá que ver también cómo responde a estas cuestiones Hugo Velázquez, si es que llega a conversar, porque ellos continúan aquí aguardando ya que termine de despegar el avión del presidente de la República. Ya salió por lo menos de este sector en donde nosotros nos encontramos y está ya a punto de despegar. Veremos si después de eso, ya antes de retirarse, habla respecto a estos temas el vicepresidente Hugo Velázquez, ahora mismo presidente interino. Sí, definitivamente. Últimamente está bastante abierto a dialogar. Bueno, de hecho Velázquez siempre reitera que no huye de los cuestionamientos y siempre está predispuesto a responder a los cuestionamientos, y veremos si en esta ocasión llega a hablar considerando ya la apertura de una causa y por ende también cómo esto va a correr a partir de este momento. Vamos a estar pendientes de si es que llega a hablar ahora como interino de Mario Abdo Benítez durante su visita por el Vaticano. Vemos allí al ministro del Interior, también está el ministro de Defensa y otras autoridades más. Nos imaginamos que en breve ya estarían retirándose del espigón presidencial. Estamos pendientes, Fernanda, y ni bien tengamos novedades desde ese lugar, vamos a volver contigo. Excelente, estamos atentos. Y rápidamente vamos a nosotros este tema que estábamos adelantando, vamos al desarrollo completito con Raúl Bogarín. Asalto en una estación de servicios en el corazón del Mercado 4, prácticamente. Raúl, adelante. Es así, Violeta, ¿qué tal? Buenos días. Sobre la avenida Rodríguez de Francia y Mayor Sánchez está ubicada esta estación de servicios que fue blanco de aproximadamente 3 delincuentes, que es lo que se maneja. Llegaron a bordo de un vehículo modelo Kia color plata, descendieron 2 fuertemente armados y al momento en que ya se retiraba el administrador de este servicentro es que llegan, lo golpean y se llevan la recaudación del día. Un monto millonario se presume porque fue lo que recaudó anoche en la tarde y también esta mañana, 7:50 aproximadamente fue que llegaron estos delincuentes. Se puede observar en las cámaras de circuito cerrado también un funcionario que fue golpeado con la culata del arma de fuego. Nosotros conversamos con el encargado que aún no pudo precisar el monto de lo robado por estos delincuentes. Investigaciones de la comisaría. No tenemos nada claro todavía. Sabemos que llegó para retirar la recaudación y aparentemente no sabemos si estaban esperando o no, si lo siguieron o no. O sea, está todo todavía muy oscuro, todo muy gris todavía. O sea que se llevaron la recaudación. Sí, no sabemos monto, no sabemos nada. Normalmente no es mucho tampoco, pues.
¿La recaudación del día o del fin de semana? No, del día. Del día, sí. Sí, normalmente. O sea, que manejaban alguna información. O sea, yo particularmente creo que sí. Ahora de ahí a que así sea, vamos a dejar de trabajar a los señores y vamos a ver el tema de las cámaras, tratar de identificar el vehículo, todo lo que corresponde al trabajo de los muchachos, de la gente. ¿Quién era la persona encargada para poder transportar? Es un trabajador. Sí, un administrativo, sí. Él estaba en un vehículo. ¿Cómo? Sí, vino en su vehículo, bajó, estaba charlando con los muchachos. Cuando sube, aparentemente, ahí es donde ocurre. Fue todo muy rápido. ¿Le piden directamente eso? Sí, le pide directamente la recaudación. Así que... ¿Le entrega también sin...? Sí, le entrega, pero fue a él, al compañero le agredieron. O sea que fueron violentos. Sí, fueron violentos, sí. Normalmente esto siempre es violento. ¿Vinieron armados? Estaban armados, sí. ¿A bordo de qué vinieron? Es un auto gris, todavía no podemos ver. ¿No es motocicleta? No, es un auto gris. ¿Cuántas personas bajaron? 2 es lo que se vio, no sabemos si hay otro más en el auto o alguien acompañaba. Ya te digo, está todo como fue todo muy reciente para no decir algo que no pasó, entonces preferimos revisar las cámaras, dejar que haga el trabajo la gente de la policía. ¿Cuánto tiempo aproximadamente estuvieron? No, fue todo muy rápido. Todo muy rápido. ¿Un minuto? Sí, 2, 3 minutos como rápido y se fueron. Observando las imágenes de circuito cerrado, se puede decir que estas personas manejaban con exactitud cómo iba a ser la llegada del administrador para poder retirar el dinero en efectivo. Además, lo que decía uno de los intervinientes, no se descarta que se trate de la misma banda que estuvo atacando un comercio hace algunos días nada más en la zona del Mercado 4, justamente de manera violenta llegaron y se llevaron una gran cantidad de dinero y esta vez volvieron a hacer, manejaban la información precisa, incluso se puede observar que tenían chalecos antibalas violeta. Y es impresionante también cómo la ciudadanía colabora en el sentido de ir grabando todo lo que acontece y bueno, también aporta información para este tipo de hechos. Muchas gracias, Raúl, por los detalles. Lo manifestaba el doctor Sequera, era muy difícil escapar al influjo mundial y finalmente se confirma de acuerdo a este comunicado que reza. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social informa que se ha confirmado un caso de viruela símica en el Paraguay. Se han descartado en total 17 casos sospechosos. El caso positivo corresponde a un paciente adulto masculino paraguayo con antecedentes de viaje al extranjero. La Dirección General de Vigilancia de la Salud realiza el seguimiento activo del paciente, así como su entorno y los contactos en el país para poder observar posibles nuevos sospechosos. La cartera sanitaria insta a acudir a consulta ante la presencia de lesiones en la piel y o mucosas en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en la región genital. Fiebre, cefalea, intenso dolor de cabeza, inflamación de la garganta, otros ganglios, en fin, van los detalles en este comunicado en cuanto a los síntomas probables. Pero lo concreto es que se confirma un caso de fiebre de mono, la viruela símica, en Paraguay. El ministro del Interior, Federico González, hace uso de la palabra ahí en el espigón presidencial. Lo escuchamos. Del crimen organizado transnacional. ¿Habló también de más nombres también, ministros, por relación a los significativamente corruptos? No mencionó otros nombres. Sí que van a continuar evaluando, como lo hacen en todos los países, por disposición de esta ley del año 2019. ¿Se hablaron sobre medidas adicionales que se puedan aplicar a los ya designados significativamente corruptos? Como les señalé, manifestó que se estaría evaluando aplicar cuestiones o sanciones en el ámbito financiero. En este caso, ¿posibilidad de extradición? No mencionó eso. Cuando habla de intercambio de información y recurriendo a su conocimiento en diplomacia, ¿Estados Unidos alguna vez compartió documentos para investigaciones en el Paraguay o en la región? Sí, en general sí. Este trabajo se viene en general, reitero, desarrollando hace bastante tiempo y prueba de ello es el resultado que se obtuvo en el operativo Ultranza, que de hecho sigue en curso,
Es un trabajo muy estrecho de coordinación y cooperación con el gobierno de Estados Unidos y de otros países y regiones también. ¿Cómo se canaliza eso? ¿Hay un tiempo? Porque acá estamos hablando de dos autoridades y no tenemos mucha información. No hay un tiempo, reitero, una medida y una potestad que tiene el gobierno de Estados Unidos para llevar adelante ese tipo de situaciones. Nosotros también, deben saber ustedes, que hemos adoptado esas medidas a lo largo de los últimos años con representantes o con ciudadanos más bien de otros países, simplemente que no es público. Hemos cancelado visas a muchas personas, nosotros también. ¿Cómo sería en el caso de que ahora la Fiscalía, por ejemplo, abre una investigación penal contra el actual vicepresidente Hugo Velázquez? ¿Cómo cómo pueden llegar a hacer para requerir información a los Estados Unidos para avanzar en esa investigación? Los canales siempre están abiertos, los principales son los canales diplomáticos y a través de la cooperación judicial, los ministerios de justicia, el Ministerio Público y también, reitero, la información de inteligencia que siempre está trabajando y para tratar de prever que sucedan hechos tanto en Estados Unidos como en el Paraguay. Ministro, ¿afecta al gobierno que el presidente en ejercicio esté siendo investigado por la Fiscalía ahora? Es una situación sui generis, nunca se ha dado una situación similar y entonces lo estamos viviendo de esta manera así, pero es la realidad. Constitucionalmente, al estar el presidente fuera del país, tiene que asumir el vicepresidente y actualmente el vicepresidente es Hugo Velázquez. ¿Genera incomodidad en el ámbito del Ejecutivo? No puedo hablar de incomodidad o no, es simplemente hacer cumplir lo que está en la Constitución y en las leyes. ¿Le manifestaron esta situación que les preocupa al gobierno teniendo una persona significativamente corrupta al frente del país a los representantes de Estados Unidos? No me dijeron eso. El presidente de la República le dio un mensaje antes de dejar al vicepresidente en ejercicio por respecto a esto también. En general conversamos mucho con el presidente diariamente y simplemente que estemos en comunicación, en contacto como corresponde. Como ministro encargado de la seguridad interna de la nación, tengo que comunicarle a él todo lo que suceda en el país. ¿No le mencionó que esté cerca del vicepresidente en ejercicio ahora como presidente? Siempre estoy cerca del vicepresidente, estuvimos parados ahí al lado. Él es el presidente en ejercicio en este momento. Sobre esta reunión de esta mañana, ¿qué tipo de sanciones financieras o económicas se podrían aplicar? ¿Se mencionó? No se mencionó y al no haber sido mencionado no puedo especular sobre eso. Muchas gracias. Gracias. El ministro, en este caso del Interior, Federico González, hablando un poco también respecto a lo que habían hablado el día de hoy, esta mañana específicamente con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mark Wells, que estuvo reuniéndose en la cartera del Interior, justamente daba detalles sobre lo que tiene que ver también con una cooperación de inteligencia respecto a la investigación en torno al asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Además, también lo que decía, que el subsecretario de Estado ha manifestado que también ellos podrían llegar a aplicar otro tipo de sanciones, principalmente sanciones financieras o económicas a los últimos designados como significativamente corruptos. No se habló específicamente de nombres o de la posibilidad de ampliar a más nombres este tipo de designaciones, decía el ministro Federico González recién nada más, y tampoco se habló de la posibilidad de extradición, sí, de sanciones financieras más que nada. Sí, con respecto a esa posible extradición, nada más, Fernanda, es como que siempre queda en la nebulosa esa respuesta de un sí o un no y se entiende también el hermetismo que siempre manejan. Gracias por este contacto. Y además de la reunión con el ministro del Interior, el alto diplomático de los Estados Unidos también mantuvo un encuentro con el canciller sustituto. En ese contexto, luego se dio una conferencia de prensa donde no solamente habló Mark Wells, sino que también el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Araceli Romero, estuvo siguiendo de cerca esta reunión. ¿Cómo estás, Araceli? Muy bien, Rolando, y bueno, estuvimos atentos en la Cancillería a los detalles de este encuentro con el canciller sustituto Raúl Silvero. Por primera vez habló el subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos, Mark Wells, y comentó algunos detalles sobre su visita al país, más que nada para fortalecer las unidades y algunos aspectos bilaterales, comentaba. Pero también luego habló el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Mark Osfield, y dio algunos comentarios sobre consultas puntuales en cuanto al avión iraní primeramente. Escuchemos para saber exactamente lo que mencionaba el embajador americano.
Esta mañana una discusión y conversación muy franca y abierta sobre temas bilaterales y multilaterales y regionales. Siempre agradecemos el gobierno paraguay y el pueblo paraguayo para su amistad y ser un aliado estratégico importante en esta región. Desde Washington estamos muy agradecidos del apoyo de Paraguay en asuntos de democracia, liderazgo en asuntos económicos y de derechos humanos. Entonces, gracias por la visita hoy. Ha sido una conversación muy fructífera. Bueno, ahí escuchábamos primeramente las palabras de Mark Oxwell en cuanto a su visita al país y mencionaba de que continuarán fortaleciendo los trabajos diplomáticos con el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. Posteriormente tomó la posta el embajador Ocelia Isi, hablaba sobre detalles en cuanto a las investigaciones al avión iraní, comentó de que están tratando actualmente con el gobierno de la Argentina, pero que no pueden brindar más detalles sobre ese punto. Pero escuchemos lo que mencionaba. En realidad, mi gobierno está preocupando con la situación del avión ahora en Argentina y estamos hablando con el gobierno argentino sobre esta situación. Ahora no puedo decir nada más sobre eso porque es una conversación entre los Estados Unidos y Argentina específicamente sobre esa investigación. Puedo decir que nuestra prioridad como embajada acá en Paraguay es para trabajar con el gobierno paraguayo en muchas áreas y una área importante es para mejorar la seguridad regional. Es importante para Paraguay, para los Estados Unidos y para la región en general. Igualmente comentó que el gobierno de los Estados Unidos continuará trabajando en la lucha contra la corrupción en conjunto con nuestro país. Mencionó inclusive de que ellos apoyarán esta lucha con bloqueos de activos, también bloqueos de visas, estados financieros y por supuesto también con extradiciones inclusive. Eso es lo que mencionaba el embajador americano. Escuchemos. Mi prioridad como embajador y nuestra prioridad como gobierno es para trabajar con las instituciones paraguayas en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Las designaciones de funcionarios del gobierno extranjeros como significativamente corruptos es una parte de nuestro trabajo para apoyar el gobierno paraguayo y el sistema paraguayo en esa lucha. No podemos revelar ningún detalle más allá que los que ya están disponibles públicamente, porque para evitar interferencia en las investigaciones en curso o futuras. Puedo decir que vamos a continuar utilizando todas las herramientas disponibles en la lucha contra la corrupción. Restricciones de visas, sanciones financieras, extradiciones, entre otras. Además, afirmó de que continuarán trabajando para hacer rendir cuentas a los que abusan del poder para su beneficio personal. Esto en cuanto a la colaboración que podrían realizar con el Ministerio Público. Continuaremos promoviendo la rendición de cuentas para aquellos que abusan del poder público para beneficio personal. Y vamos a continuar nuestro trabajo y nuestra cooperación con el gobierno del presidente Abdo Benítez y también con las instituciones paraguayas con un compromiso en
los principios democráticos como transparencia y el Estado de Derecho. Bueno, mayormente esos fueron los detalles que dieron en cuanto a la reunión que realizaron en la Cancillería. De igual manera, también así fueron las respuestas que se brindaron por parte de los voceros ayer, en el caso de los parlamentarios, el senador Jorge Queré, y luego en el caso de la visita a los depósitos de la Cenavico, también la ministra Teresa Rojas fue bastante hermética, no brindó muchos detalles. Y como bien lo decía el embajador, es para no interferir en las investigaciones que se realizan en el presente y para las futuras que se podrían iniciar muy pronto, Rolando. Así que estaremos atentos también cómo continúa la agenda del subsecretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos. Exactamente, así como dice, bastante diplomático con relación, evidentemente estaba previsto que no adelanten absolutamente nada con relación a medidas próximas que van a ser adoptadas, pero él hablaba de cancelación de visas, incluyendo la extradición. Ayer también recordemos que se reunió con los parlamentarios de diferentes partidos y ellos hablaron de varios puntos, pero lo que decía hoy Liliana Samaniego, que en el caso de Wells al menos se limitó a escuchar todo lo que expusieron los legisladores. Vamos a estar pendientes de novedades también que surjan con relación a esta visita a Araceli. Gracias por el completo informe. Más información y nos vamos hasta el este del país porque fue detectado un pervertido en uno de los baños de una institución educativa. Este hombre estuvo por espacio de 30 minutos, según el reporte. Fue retenido por los profesores y posteriormente entregado a las autoridades policiales. Hay una investigación que habla no solo de este hecho, sino otras cuestiones bastante llamativas. Héctor Javier Ríos es el nombre de este depravado que aprovechó un descuido de las profesoras de una escuela en Ciudad del Este para meterse por media hora al baño de los niños mientras que se tocaba los genitales. Su deleznable actuar quedó grabado en una cámara de circuito cerrado que muestra cómo se escondía mientras los niños entraban al sanitario. Dos pequeñas fueron las que dieron la alerta a las autoridades. Nosotros hicimos nuestra formación. Al término de esta formación, los chicos pasaron hasta al acceso que corresponde al pabellón del colegio. En ese interín, dos alumnas presuntamente fueron manoseadas por un tipo. Estas alumnas enseguida comentaron a la profesora, se fueron rápido a avisar a la profe también accionó rapidísimo, se fue a avisar en la dirección. El tipo seguía dentro del predio, entonces con otro colega pudimos nosotros retenerle al tipo y preguntarle qué quería. Y supuestamente él dijo que vino junto a un sobrino o sobrina, no llegamos a entender en ese momento qué es lo que buscaba. Pero sí salió este tipo y rápido buscamos el circuito cerrado, las cámaras, y nos percatamos, ¿verdad?, que este tipo estuvo mucho tiempo en el baño, casi media hora escondidito. Él estuvo en esta parte de la puerta pescando y se puede notar que él todo el tiempo estaba tocando sus partes. Tenía una campera que ponía enfrente y él se tocaba y entraba. Cada vez que él entraba, lógicamente que no se podía visualizar, pero más de media hora estuvo en este rincón. Al pasar las alumnas, él pasó al otro lado. Según estas alumnas, al otro lado. Doctor Hernán Martínez, viceministro de Salud, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. El gusto es mío. ¿Cómo están ustedes? A las órdenes. Y preocupado, doctor, se confirma un caso de viruela símica, ¿no?, en Paraguay. Sí, el primer caso confirmado, clínica y laboratorialmente, digo bien, en el país, ¿verdad? Y bueno, es lo que en algún momento habíamos dicho, de que era cuestión de tiempo por el hecho de que en países limítrofes ya se habían diagnosticado varios casos. Bueno, por suerte el paciente está estable, fue dado de alta, está con cuidado en su domicilio y monitoreado por vigilancia de la salud. ¿De dónde habría venido esta persona, doctor? Bueno, el informe que tenemos es que estuvo en el extranjero y bueno, mañana el doctor se quiera dar más detalles sobre el caso. Se trata de un adulto joven que ante la aparición de los primeros síntomas consultó, ¿verdad? Y bueno, se hizo el diagnóstico laboratorial, fue el paciente ya orientado y está en su domicilio, repito, estable y esperemos que rápidamente se recupere. ¿Cuál es el protocolo que dice el manual? ¿Hay un seguimiento acabado sobre el paciente y su entorno, doctor Martínez? Sí, justamente
es evitar el contagio de la enfermedad hacia otras personas. Entonces, lo que se le aconseja al paciente es que haga un aislamiento de contacto principalmente, porque esta enfermedad se contagia, y podemos llamarlo así, de piel a piel. Es a través de las lesiones de la piel que son características de la enfermedad, ¿verdad? Digamos, al estar en contacto estrecho piel con piel es donde se puede producir el contagio. Entonces lo que se le advierte al paciente es de digamos, estar sin contacto estrecho con las personas con quien convive, y tratar de utilizar utensilios en forma personal, y que hasta que termine la enfermedad no se comparta, ¿verdad? Y más nada, ¿verdad? Es una enfermedad autolimitada y una enfermedad que tiene un bajo porcentaje de internación, por suerte. ¿Y cuánto tiempo es los síntomas, doctor, y que puede contagiar por sobre todo esta persona? Bueno, tiene un periodo que va a veces de 6, 12, 21 días que, digamos, dura, principalmente las lesiones dérmicas, ¿verdad? Y son las lesiones dérmicas o las lesiones de la piel las que contagian. Entonces, en este tiempo donde el paciente está con estas lesiones que evita el contacto estrecho, la enfermedad se autolimita en ese paciente, ¿verdad? Entonces, tampoco es para alarmar a la población, ¿verdad? Es una enfermedad que hace mucho existe, solo que no lo teníamos hacia este lado del continente. Hoy sí lo tenemos, ¿verdad? Pero simplemente a través de ustedes decirle a la población de que si de repente hay alguna lesión dérmica, que por favor consulten en el centro asistencial, donde el profesional va a determinar si se trata de esta enfermedad o es alguna otra enfermedad eruptiva de la piel. Sobre eso quiero insistir, doctor Martínez. ¿Cuándo uno podría partir de la premisa que está infectado? Cuando aparecen las lesiones, Roberto, y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Si uno tiene alguna lesión principalmente dolorosa, porque es la característica de esta enfermedad, entonces ese es el momento de hacer la consulta para que el profesional médico pueda determinar, ¿verdad? Si se trata de esta enfermedad o se trata de alguna otra, digamos, enfermedad eruptiva de la piel. Esto es lo que nosotros queremos dejar como mensaje, ¿verdad? Ante una lesión que tenga las características que a través de ustedes siempre se están divulgando, que consulten, ¿verdad? Nos puede tomar a cualquiera de nosotros, no tenemos que estigmatizar, no hay un grupo específico ni nada por el estilo, entonces simplemente acudir a la consulta. ¿Qué tan persistentes pueden ser esas erupciones, doctor? Bueno, cuando aparece la primera lesión, la característica es que rápidamente se propaga a otras partes del cuerpo. Sí. Por ejemplo, si aparece en la zona de los genitales, pues en días prácticamente va propagándose y aparece en la zona del pecho, en el dorso, en las manos, ¿verdad? Y tiene la característica que es dolorosa, ¿verdad? Entonces, ese es el momento donde uno, ante la primera lesión, es el momento de que uno tiene que consultar, ¿verdad? Incluso tenemos una línea telefónica que podemos orientarle, ¿verdad?, a la gente y bueno, es la misma línea que nosotros utilizamos para las consultas de la vacunación. Y bueno, es simplemente eso, no para nada alarmarnos ni nada por el estilo. Es una enfermedad autolimitada, repito, y por suerte tiene una bajísima tasa de internación. Doctor, ¿cualquier médico puede determinar si se trata de la viruela del mono? ¿De repente tiene que ser algún especialista en dermatología? Cualquier médico tiene el expertise para poder alertar, y si de repente hay alguna duda, por supuesto, nosotros tenemos un hospital de referencia, que es el Hospital de Instituto de Medicina Tropical, y se puede hacer la consulta con los colegas. Ellos están dispuestos incluso a escuchar, y como hoy tenemos tecnología, incluso se pueden sacar fotos, cuidando siempre la intimidad del paciente, y así hacemos el diagnóstico, ¿verdad? O de lo contrario pueden también acudir al Instituto de Medicina Tropical, pero cualquier médico está en condición de poder hacer el diagnóstico.
No entrar en pánico, tampoco preocuparse al extremo, sino que ocuparse y encarar una situación con toda la seriedad y hacer el seguimiento, doctor, en conclusión, ¿no? Así mismo, Roberto, así mismo como lo dijiste, hay que ocuparse, tener en cuenta las imágenes que de repente ustedes están pasando por los medios, y bueno, ante una lesión dérmica dolorosa, ¿verdad? Consultar, ¿verdad? No cuesta nada consultar, estamos para eso, estamos para poder orientarle al paciente y por sobre todo, repito, no entrar en pánico, una enfermedad autolimitada, o sea, que una enfermedad que llegado el tiempo desaparece y por sobre todas las cosas una tasa muy baja de complicaciones. Viceministro, muy amable, gracias por su tiempo. Feliz resto de jornada, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Y a propósito, también el Ministerio de Salud había dado la recomendación de poder ingresar a la página del Ministerio. Precisamente hay un botón que se llama Viruela del Mono y ahí se pueden hacer preguntas que normalmente la gente tiene y se hace de forma confidencial. Y por otra parte también indicaba el 154 como un mecanismo para preguntar, asesorarse y ya posteriormente asistir a la consulta. Pero queremos recapitular un poco algunos de los datos que ya habíamos brindado hace algunas semanas atrás cuando empezábamos a hablar de esta situación y vamos a arrancar con los síntomas que por ahora se conocen de esta enfermedad. La fiebre, cefalea, dolores musculares, dolor de espalda, que son síntomas de prácticamente muchas enfermedades, pero en donde, y como explicaba el doctor, en donde se puede realmente marcar la diferencia es en estas pústulas o erosiones que aparecen y sobre todo están caracterizadas por el dolor y la picazón, principalmente en la zona genital, decía, también en el pecho, en el dorso de las manos, en la cara y además ganglios linfáticos inflamados. Por otra parte, siempre también se habla de escalofríos, agotamiento o fatiga. Con algunos de estos síntomas o varios ya es motivo de consulta, de ir asesorándose y posteriormente recibir el tratamiento correspondiente luego de los análisis pertinentes. Vamos a compartir la siguiente placa también. ¿Cómo se contagia? Lo que decía el doctor, hay un contacto directo, entonces hay que evitar tocar ropa, toallas, sábanas de una persona infectada, tocar directamente la piel de una persona que pueda estar enferma con este virus, tos o estornudos de una persona infectada. La recomendación es nuevamente taparse al estornudar, al toser, así como ya veníamos practicando por el COVID-19. Evitar compartir tereré o mate es otra de las recomendaciones, una de las prácticas que de hecho se retomó ya después de la pandemia. Contacto directo con fluidos corporales y también el contacto sexual con una persona infectada son los mecanismos de contagio de la viruela símica. Tres presuntos sicarios fueron detenidos durante un operativo realizado por la SENAT y el Ministerio Público en Cerro Corá, departamento de La Mambay. Se incautaron camionetas y potentes armas de fuego. Dos de ellos tendrían participación en un caso de sicariato registrado ayer en la zona de Arroyito, Concepción. Sicarios al servicio del crimen organizado en el Amambay. Así son calificados tanto por la SENAT como por otros intervinientes, que pudieron llegar hasta esta vivienda rural ubicada en el municipio de Cerro Corá, donde localizaron este aguantadero y procedieron a la captura de 3 personas sindicadas de prestar servicio para cometer ataques criminales y asesinatos. Se trata del brasileño Mario David Di Stefano Fleitas, de 31 años, y los paraguayos Walter Ramón Duarte Espíndola y Carlos Enrique Centurión Sosa, de 32 y 27 años respectivamente. En el sitio se encontraron además 4 camionetas de diferentes marcas y de alta gama que estaban al servicio de la organización delictiva. Allí contaban con todos los elementos necesarios, movilidad, contaban incluso con combustible para no tener que salir a la ciudad a recargar, a reabastecer, y desde ese punto se movilizaban para realizar sus actividades de acuerdo a la necesidad de las organizaciones criminales. Estas personas están directamente relacionadas aparentemente a varios casos de sicariato. Entonces, las evidencias, principalmente las armas incautadas, van a ser sometidas a análisis científicos y técnicos, y de ellas podríamos llegar incluso a dilucidar muchos otros casos
que se están dando en la zona norte del país. Asimismo, se requisaron una gran cantidad y variedad de armas de fuego, cargadores y municiones de distintos calibres. Se han encontrado rifles calibre 38, escopetas calibre 12, revólver de calibre 38, calibre 44, pistolas calibre 9 milímetros, cargadores, municiones de diferentes calibres, los equipos de radio base y otros elementos que ya están a disposición del Ministerio Público. Los dos paraguayos detenidos, Walter Duarte y Carlos Centurión, así como sus respectivos celulares y algunas de las armas incautadas, quedaron a disposición del fiscal Pablo Zárate de Concepción, atendiendo a que tendrían vinculación directa con la reciente ejecución a tiros del líder Ramón Ruiz Díaz Recalde, de 29 años, cuyo cuerpo fue abandonado días atrás al costado de la ruta en el distrito de Cuero Fresco, Concepción. En una conferencia de prensa explicaron que esta víctima fue compañero de trabajo en Pedro Juan Caballero, de quienes luego terminaron asesinándolo por alguna diferencia surgida. La víctima trabajaba con sus victimarios, era compañero de trabajo. Él trabajaba en una zona rural en la ciudad de Pedro Juan Caballero, esa es la información que manejábamos a priori. Entonces nos abocamos específicamente en sus compañeros de trabajo. Se pudo levantar del lugar la vainilla y el proyectil, repito. Eso es de mucha importancia para nosotros, puesto que eso va a ser cotejado con las armas incautadas en el día de ayer. Con la detención realizada rápidamente se pudo esclarecer este último crimen. Con la pericia de las armas incautadas se podría determinar la participación en otros hechos delictivos. Y hablemos de lo que pasaba en un encuentro deportivo en Alto Paraná. Estaban jugando los equipos de Hernandarias y Mingaguazú cuando de repente hubo un ataque de abejas y vean ustedes cómo ellos quedaron paralizados, tuvieron que agacharse por varios minutos hasta que pasaran todas y pasara el peligro. También sabemos que en reiteradas ocasiones ya incluso personas perdieron la vida, sobre todo aquellas que son alérgicas, y en esta oportunidad esto pasaba en una cancha ahí de Alto Paraná. El árbitro central y uno de los asistentes que está marcando el ataque del equipo hernandariense en esta primera etapa están agachados en este momento, y Alcides Brites, hijo, también por si la mosca vuele para este lado. Claro, también allá se está, también el único que está atendiendo también eso. Esta situación, te digo cuánto llevamos de juego, tenemos 7 minutos de esta primera etapa. En este partido que está en pausa por el tema de las avispas, Víctor Joel. Sí, señor, las avispas invitadas, la verdad, inesperadas igualmente en el desarrollo de la primera etapa de este partido. Ya se fueron para otro lado y la acción va a continuar. Ya no son casos excepcionales, últimamente se volvieron ordinarios, casi un clásico, suman y siguen los encuentros deportivos que terminan en grescas. En la noche de ayer, en el emblemático estadio Icuapitá de Villarrica, al terminar el compromiso entre Guaireña Fútbol de Salón y la Federación Nepomucena, se produjo una verdadera batalla campal. Participaban integrantes de ambos planteles, varios de los cuales terminaron casi inconscientes en el suelo a causa de los golpes recibidos. Es visa final. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Recuerdan el asesinato de un guardia de seguridad en Itacurú? Esto ocurrió hace un par de semanas. La policía investigó y llegó a uno de los sospechosos. Joel López estuvo siguiendo de cerca este caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Rolando, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a nuestros televidentes. Es así, el pasado 15 de agosto, este guardia de seguridad fue asesinado supuestamente por 3 desconocidos quienes llegaron hasta este lugar frente a un local comercial en el distrito de Itacurú. En base a las imágenes del circuito cerrado, la policía estuvo trabajando y también ya llegaron a identificar a los presuntos sospechosos. Son 3 personas aprehendidas en el marco de estas investigaciones. Uno de ellos sería un menor de 14 años. También hallaron en el poder de estas personas el arma de fuego que fue sustraído de este guardia de seguridad. Hablamos de Héctor Fabián Paredes, de 46 años, fallecido en este ataque por parte de estos delincuentes. En el allanamiento se pudo aprender a 3 personas, uno de nombre Jorge Franco Benítez, de 20 años de edad, Amalio Larrea Ramírez, de 22 años de edad, y un menor con las iniciales ARR. Este procedimiento se realizó en la colonia indígena Paso Cadena, a 20 kilómetros de la ciudad de Itacurú, de donde se incautó el arma que había sido robada al guardia de seguridad. Se incautó un revólver calibre 22 con varios proyectiles, el arma blanca que había sido utilizado por el supuesto autor, quien hizo entrega, la mamá de uno de los autores que había guardado en un lugar, y posteriormente se dialogó con la madre y entregó el arma que se utilizó en el hecho. Esta escopeta, una vez consumado el hecho, ellos se fueron a ofrecer y al no poder vender, llevaron una zona boscosa donde cavaron una fosa y pusieron en una bolsa y guardaron para que no se descomponga, una forma de decir. Y el día de hoy se dialogó con una de las hermanas, quien le acompañó a uno de los supuestos autores, para poder enterrar en esa zona y recuperar. Investigadores de la regional San Alberto tomaron intervención en el caso, logrando ya la detención de Jorge Franco Benítez, alias Caiputaí, de 20 años de edad. Estamos hablando también de Amalio Larrea Ramírez, de 22 años, y un menor de 14 años, sindicados de asesinar a este guardia de seguridad en la madrugada del 15 de agosto. Y se resalta el trabajo que se hizo, Joel, porque incluso se observan esas imágenes que encontraron el arma que fue robado a este guardia de seguridad, quien fue asesinado ante esas cámaras de circuito cerrado. El caso ya está prácticamente aclarado. Es lo que referían los investigadores, llegaron a poder recolectar todas las informaciones y de una vez por todas prácticamente cerrar este caso, individualizados los presuntos autores de este homicidio. Joel, gracias por el completo informe allí desde el este del país. Y avanzamos en el ámbito policial y vamos a hablar de la detención de este soldado del RC4. Él está preso como responsable del robo violento en perjuicio de este niño. El hecho ocurrió en San Antonio esta semana. El soldado del Regimiento de Caballería RC4, Jesús Ismael Delgado, de 18 años, será imputado por el delito de robo. Cámaras de seguridad de un barrio de San Antonio registraron su repudiable proceder al encarar e intimar a un vecino, niño de 13 años, a que le entregue lo que tenía de valor en su mochila, incluyendo un calzado deportivo y la irrisoria suma de 10.000 guaraníes. La identidad del joven militar fue aportada por sus propios amigos del barrio, quienes lo acompañaban a pie en el camino vecinal donde ocurrió el episodio, luego de una ronda de tragos que se extendió hasta el amanecer. Precisamente estos 2 jóvenes, en principio, fueron demorados por la policía local y se indicaron al soldado como responsable del ataque callejero. La fiscal Laura Ábalos tomó intervención en el caso, que generó indignación en la ciudadanía al observar el video donde se ve al niño siendo sometido por el militar, quien estaba en su día libre, según se supo, y luego del incidente se puso a disposición fiscal. Habría admitido que cometió el hecho encontrándose en estado etílico. Este jueves, la agente fiscal anunció la presentación de la imputación contra el soldado del RC4, quien de hecho permanece bajo arresto en su unidad militar. Enfrentará proceso penal por robo, aunque no en la modalidad agravada, pues de hecho no necesitó arma de fuego para someter a su víctima. Los otros 2 jóvenes que estaban en compañía del militar en formación pasarán a actuar de testigos en el proceso. ...25 de agosto, Día del Idioma Guaraní.
La paraguayo con gusto ñeñe la guaraní. A la guaraní. Con más noticias y vamos a hablar de esta gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Va a bajar o no el precio del combustible? Según el viceministro de Comercio, esto se podría dar recién a fin de mes, teniendo en cuenta el descenso del precio internacional del petróleo. El precio internacional de los combustibles está en constante descenso y si el escenario sigue así, los precios a nivel local deben bajar a más tardar en septiembre. Fue lo anunciado por el viceministro de Comercio, al ser consultado por nuestro canal acerca de las variables de la estructura de costos. Petropar debe revisar su esquema de precios la próxima semana, lo que obligaría a una nueva baja escalonada incluso en emblemas privadas, según dijo. Sí, en general hay una tendencia a la baja, no solamente en el gasoil, sino en las naftas y en el petróleo. El que es más conocido es el precio internacional del crudo, que siempre se sabe. A nosotros nos importa el precio del diésel y de las naftas, que son las que se mezclan con biodiesel y con alcohol acá para formular los combustibles. Todos estos combustibles, los de precios internacionales que importamos, han experimentado una tendencia creciente a la baja. Nosotros decíamos hace no mucho que el promedio que te tarda en llegar es de 30 días, o sea, el mínimo 30 días hasta 45. Entonces deberíamos nosotros esperar para los primeros días de septiembre ya que si estos precios se mantienen y aún si suben, aquel que lo compró barato podría traducir al consumidor y esperemos que el consumidor premie con su preferencia aquellos emblemas públicos o privados que ofrezcan mejores precios, que sean más competitivos. Hasta ahora, a la fecha, Petropar no da indicios de una nueva baja. Y todo el día estamos llamándole, tratando de hablar, teniendo información. Petropar tiene también, a diferencia del sector privado, que tiene, Petropar tiene más tancaje y también tiene un sistema de compra diferente. Ellos compran volúmenes más grandes, ahí tienen ahorros de costos interesantes, pero no pagan el precio que se establece en el día, sino que pagan el promedio de la quincena. Entonces, eso le ayuda para amortiguar picos. Entonces, ellos cada 15 días están en condiciones de publicar su precio, su promedio de compra. Por otro lado, el viceministro comentó acerca de un proyecto de ley que establece la transparencia total en la estructura de costos del sector privado. El plan es establecer precios promedio de referencia para el sector. Darnos las herramientas al Ministerio de Industria y Comercio para mejorar la regulación y la transparencia. Nosotros solamente tenemos la estructura de costos de Petropar, que está publicada en su página web y en la nuestra, pero desconocemos la estructura de costos del sector privado. Entonces, se hicieron varias reuniones. No se le puede pedir a una empresa que nos dé todos sus costos, pero sí lo que vamos a tener es los principales valores de sus costos y vamos a sacar promedios de todas las empresas. Entonces, el consumidor, y vamos a transparentar eso, el público va a saber a qué precio en promedio el sector privado está comprando el combustible, a qué precio en promedio está pagando por el flete, en traerlo hasta acá. El impuesto debería ser igual para todos. El precio promedio de sus utilidades, de la estación de servicio, del distribuidor y de la importación. Entonces, eso vamos a poder transparentar y la gente va a saber si efectivamente cómo están los márgenes en este sector tan importante que, insisto, es un sector que no está regulado, los precios son libres, pero es tan importante que necesitamos tener la información adecuada para tener buenas políticas por un lado y por otro lado transparentar para que la gente también sepa. ...25 de agosto, Día del Idioma Guaraní. La paraguayo con gusto ñeñe la guaraní. A la guaraní, en un taipo otro ñandema. Paraguaya yukingo ñande Maite bae sabauda pave mante guaraní arare jeguaye pajai shakwara piñamumba guasuko ñanneñi ihimbasuba ani que na yaguerotilla y puru que na opatendarupi cuando marandupe y cuave tamba ishapa ojo ese hinañane
idioma guaraní ñandrita aputepe habi yaikua tambae chapa oñemombae guasupe oiko ñande aputepe chavi. Qué linda noche, la noche aquella, nunca me olvido yo de tu amor. Estaba con su fulgor. Yo era tu amante cuando decías que yo ay, pues te parece que ¿Tú qué se me ve? Va, épico. Oh, c'est la serenata. ¡Le calla! ¡El viejo! ¿El yuque? ¡El yuque! Má, pico la agua, má. Hola, de Casuri ya que. Da Evio Silvio Martínez la agua. Añara y pipe, guarda ya que tú. Oh, que de casa estaba tú. Bueno, dale. De ahí, ¿qué se cotó? Toma, hijo. Ya está ahí, mapa, con ahí, nada, ahí va, puta, hamba. Ara peniko ñaromandu aguara niñe ara peoñe mojindaba cuepeisharu 1967 ley guasuyi yapora moguare upe vivea cointe ñamomora un ajebobe. ¿Por me la cerrada de esa para ahí? ¿Por qué poco tan de radio ese cara ahí? Tengo y pila pues tengo la vida otra vez. Era Hanna Kai Pedro pero un atiro tan de esta peitepe. Ay, viva leina la mi electrónica fuera ahí po. Ahí te digo ahí ne paisa. Ah, pepe coi puma. Ay, y puma uma tu amnesia pelesio uta nanga ite. Pelesio uta. Ya po hoy ves vine. Sí, a ponga hoy sería. Silento ya tan baixa la serie. Poco mitad amnesia cuima esta hina. Te cuña mala po. Sí, ocue. Gare toda la noche ocue. Anden neñantu y se caray. Ah, no, va, porque se can hoy te digo como voy ir a ver caro este mayo. Voy a campaña Harupi y Pivero Guay Soñangare Coporaco Ñande Maetere, Mercado Harupi, Ogapupe, Opate Narupi Ñajenduca Tuete Coñande Ñejembu Azuba. La paraguayo que gusto ñañe la guaraní, la ñañe idioma guaraní. Y gusto y la ñañe. Hablan de cliente con ñañe Catuete la guaraní. Catuete guaraní me doy a yoca ese guaraní porque la en la se ponja a mí por la guaraní. Entonces a la gente me gusta la guaraní. Entonces guaraní te veañe eso de cueras a gusta yo guaraní. Se gusta. Se me muy cuera entero y guaraní te oye oñe. No ñe. No ñamo vean a la de idioma guaraní porque y gusto con ñe. Ahí pone ahí terei la ñe la guaraní. En Brasil, hey, gusto y terei. Hey, gusto del corazón en la guaraní me ñe. Y ahora mitad y ahora la guaraní. La guaraní pona para la de guaraní. Ahí pona con la ñañeo, pero la gente con ñese. Para la pona ya, y pona la ñane guaraní con ñande ñane idioma. Ñañeana. Para ni bepaite, antes que la romo yo para poner la castellano. Pues voy a mojar. Sí, lo ñimujan, lo ofrecí la hora de pujar porque te digo ñane pujar y la ñane baete, por ejemplo la recetas ahí quiero paico y bango carne. Ya leían ahí la libros, y quiero carqueja y mi extranjero. Vamos a llevar este acá. Paraguay ya yo tengo ñande, a la guaraní, en un taipo otro ñande. Ñande con Paraguay ya ñande de cope guaraní, tendrá. Hallamos yo para ahí mimico como siempre, pero la guaraní ñande la ñande dulce idioma. Ara vivió en Puruba, en Boejao Harupi, Hakatu Are 1070 Rupi, Ministerio de Educación y Culto Operamo, Coana de Ciencias, como Gendaña Neñeju de Pupe, Homojera División de Lengua Guaraní. 25 de agosto, Día del Idioma Guaraní. Dicen la gente, etecu la gente oñe eveva la guaranime, etecu la juventud tiene un despertar hacia el guaraní. Esto es muy importante. Hay una palabra clave allí. Jaete. Entonces hay todavía la palabra exacta tiene que decir hay un despertar, hay un cambio. Ari 1992 Peleigua Supajú Moingueñe Teramo, Homboyoya Castellano. Hoy Coabe y Shubi lengua oficial. 2010 Pecatutendo Tacuera iba Parlamento, pero ya por ley eres igual, ley de lenguas. En las redes sociales, en los medios de comunicación, con la guaraní que ella me en cuenta. Por ejemplo, y justo de ese unos chistes, por ejemplo,
de arriero de Coreí, cementerio timbre, un mío en de Ñengape y justo, lleva pecha con guaraní. Con la serenata, güero, a ver. Ah, seca, comisario, se la voló la serenata, Se Gustavo y pero se le hace un tallo y comisario la ancha, se en contra de ese voluntad, guardián, güero, y a la serenata. Justamente, gracias a Yujina, compañero. Arecópico, participábico, por lo menos la comisaría, pero bien, güero, la serenata, a ver, yo, por molestar. Vea, se la hace el comisario, vaya, veo, serenata sin permiso, güeruta. Guaraní niguamo 80% rupiñaneretagua o cajatabagua oye ñaneretame jae Paraguay ñete jaupevare are 2009 vive Mercosur ñete castellano ja portugués dire Maningo ñandabuelo cuera he iba a mí oíramo o manova he iba a mí ojo shubi y he iba a mí. Y ahí está el concepto central, profundo de lo que es la lengua. Upepe oí maite, upepe hei paitela va epañetela ñe. Es la esencia de vida del ser humano. Jaujo boñan de hui peñan ñe, ojo ñan de hui ñandereco, ñanderecoe. Yo creo que esa es una frase antigua que decían nuestros abuelos, que es terriblemente profunda y sabia. Entonces, yo creo que es bueno siempre dedicarle unos días. Peteí aramillebe. Ya bueno mandu ya mindu ya esa yo mimba eva pe ba guasuete yareko añanderecobe. Teco TV Paraguayo Jai Shañanda Guaraya Jaihu Ñamumba Guasuco Bae por Hainte Ñanimba Eva. Marandumba de Guazú, jubilado cuerape en Guaná, o Guajema Yasu Pajaja y Catutama o Pocó y Cuay Pirapire. Teta Virumbo Gendapı, Ministerio de Hacienda, Omo Marandú jubilado cuerape, o Pocota Virure co Arapope, este jueves. Upemara jubilado cuera Oñemboyaba en Acajero Robay, Po Arabó Caruibe, desde las 5 de la tarde. Peñatendeba en Ape Cobraya, Ani Oicomba Ebebaí Pendereje. Geta Virú Oñemosarambilla Si Arapajape, Aojuputu Umi Oñonairoba Ecuechacope, Umi Imboria Juetereibape, a jubilado Cuerape Abeí. Pevirú Ose presupuesto de gastos Geraba, Upepe Oñemoí Boi Paoye Puruta Virú, Oñeme Ebaena Tapichacuerape. Del idioma guaraní, estamos todos muy felices realmente por este reconocimiento por parte de la Secretaría de Política Lingüística al equipo de C9N que recibió el trofeo Rojaijú Xeñe. El compañero Marcelo Mongelos fue el que encabezó este equipo con el guaraní. Posteriormente todos tratamos de seguirlo con algunas que otras frases y también palabras. En el acto también fueron premiadas otras 23 figuras que aportan desde sus actividades al idioma. La ceremonia se realizó en la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional. Desde ya, muchísimas gracias a Huillé, a la gente de la Secretaría de Políticas Lingüísticas por seguir fomentando la utilización del idioma guaraní en la televisión y que llegue al Paraguay más profundo. Hace algunos días nada más informábamos de un intento de feminicidio que ocurrió en la zona de Capiatá, una situación terrible, por cierto. La víctima estuvo entre la vida y la muerte,
pero felizmente hoy ya se encuentra en su residencia y está Raúl Bogarín para contarnos detalles con relación a este terrorífico caso, Raúl. ¿Qué tal, Rolando? Buenas tardes, saludos a todos los televidentes. Y aquí estamos para hablar con ella, una verdadera guerrera que tuvo que sortear muchas situaciones, salir del lugar donde casi la degollaron. Ella se encuentra con varias heridas y hoy quiere contar para que nadie vuelva a pasar esta misma situación por la cual ella atravesó. Magda, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, ¿cómo te encontrás? Buenas tardes, y la verdad que recuperándome, mejorando dentro de todo lo que cabe. ¿Qué fue lo que pasó? Si quieres contarnos un poco. Sí, él era mi expareja. Nosotros ya no estábamos juntos. Él tenía que guardar prisión domiciliaria en Thompson y de ahí se fue a atacarme en mi casa, que es Aldana, compañía 15. Y bueno, esa noche yo salí de estudiar, me entré a bañar a la noche y escuché un ruido afuera y salí a ver la puerta y estaba desllaveado. Y yo ya había llaveado todo, entonces vuelvo a llavear y cuando se desllavea de vuelta me doy cuenta que era él, porque él era la única persona que tenía la copia de la llave de mi casa. Y en el interín de que desllavea, ya mete el arma de fuego y me apunta y me dice que si yo empujo la puerta me va a dar un tiro. Y el arma estaba dando a mi abdomen. Entonces le abrí la puerta y ahí empezó. Media hora fue mucho para todo lo que me hizo. Me violó, mientras me violó, él me estiró el pelo y me cortó el cuello, a lo que yo corrí al baño a taparme y en el baño me dio 10 puñaladas en el abdomen. En un interín le quise atajar y me destrocé la mano. Pero eso fue un reflejo que la verdad no me acuerdo en qué momento fue. Y tuve que hacerme la muerta porque vino para darme un tiro en la cabeza y tiré el abrigo con el que me estaba atajando y me di la vuelta, me tiré en el baño boca para abajo y él abrió la ducha y se empezó a lavar las manos, la ropa estaba llena de sangre. La persona que le llevó es cómplice porque él recibió una llamada cuando estaba por salir y le dijo que ya hizo lo que tenía que hacer para que se le busque de vuelta. Y me hice la muerta. Por eso nomás me dejó, porque se fue. Antes de dejarme, se fue y me pateó para ver si me movía. Y ahí fue a lo mucho media hora en lo que ella me dejó a las 12:40 más o menos. Luego de todo eso, ¿vos pudiste salir nuevamente de tu casa? Yo esperé como 15 minutos para que él saliera, para poder salir a pedir ayuda. Me fui a golpear 4 casas en un interín de 3 horas en que me desmayaba, me despertaba, me desmayaba, me despertaba. Nadie salió a socorrerme. Me tuve que dar la vuelta a mi casa y ya me quedé inconsciente. Después, cuando me desperté, escuché a un señor y me dice que qué me pasó y le hago la señal del teléfono y me dice que no. Le muestro la herida en mi cuello y me dice que no otra vez. Entonces le rogué, le mostré mi abdomen, estaba toda ensangrentada y ahí recién se apiadó de mí y me pasó su celular. Y dije que el nombre de mi mamá y ya le avisó él y yo ya me desvanecí ya. Después ya he visto cuando llegó la policía y lo primero que hice fue pedirle para escribir. Y el policía me pasó el bolígrafo, la planchuela rápido. Y le escribí quién fue porque no quería morirme sin decir quién fue. Porque nadie iba a saber que él se fue de mi casa.
Ustedes ya no estaban juntos. Ya no estábamos juntos. Él tenía orden de alejamiento de mi casa y de mí. Él tenía que acatar esa orden, se suponía. Qué terrible el testimonio, realmente muy difícil, como decía. No, yo me tuve que hacer la muerta para que se pueda ir y me dejara en paz. Y no contento le apuntó con un arma de fuego como para terminar con su vida, pero él ya como se hizo la muerta, la dejó, la pateó y posteriormente se fue del lugar. Realmente muy fuerte el testimonio, Rolando. Sin lugar a dudas, agradecemos por contarnos su testimonio y resaltar también otro punto antes de cerrar, donde ella decía que golpeó al menos 4 casas hasta que cayó desvanecida, y posteriormente decía ella, no quería morirme sin decir quién fue la persona, y es por esa razón que ella escribía el nombre de su agresor en este papel. Gracias, Raúl, y agradecemos también a la víctima en este caso por compartir su testimonio. Violento suceso, asalto en zona del viaducto kilómetro 7 de Ciudad del Este. El reporte con nuestro compañero Joel López. Joel, contanos exactamente cómo se dieron los hechos. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a nuestros televidentes. Justamente nos encontramos en la comisaría 23, barrio Las Carmelitas. 3 delincuentes interceptaron a los ocupantes de un vehículo tipo taxi. A punta de arma de fuego se alzaron con una importante suma de dinero. Vamos a hablar con la víctima. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuántas personas fueron los que te asaltaron? 3 personas las que se bajaron. Eran 3 personas, inicialmente te jugaron para chocarte. Sí. Intentaron chocarme en la parte delantera y después me cerraron el paso y se bajaron con arma larga, arma corta y uno con un mazo en mano para romper todo lo. ¿Le llevaban a la funcionaria de esta empresa? Sí, le estaba, sí, estaba llevando para Noblece. Se alzaron justamente con un maletín que llevaba el dinero. Una mochila lo que tenía, y eso es lo que le llevó. ¿Llegaste a escuchar algo? ¿Le habló a usted de los delincuentes? Sí, me pidió la plata y después me pegó por mi cara y me dijo para que corra hacia atrás para que no me mate. Todo fue en cuestión de segundos, claro, minutos ahí. Minutos. Específicamente en la zona del viaducto. Sí, en el viaducto, después de bajar en el viaducto y bien debajo del techo del otro, lo que no cerró el paso. ¿Cuánta gente viste? 3. 3 hombres. 3. ¿Con cara cubierta? Uno tenía una pañoleta por su cara. Y... ¿Estás hablando en guaraní en español? Sí, todito en guaraní, en castellano. ¿Alguna característica más? ¿Tenían chaleco de repente? Sí, uno tenía chaleco antibala. Ese que estaba en el medio. Todo el tiempo me apuntó con su pistola. Porque yo le seguía mirando. No quería que le viera. Quería que corra hacia atrás. ¿No sabes ni cuántos millones llevaron de ustedes? No sé. Yo solamente hago servicio de taxi. ¿Eres tu pasajera ocasional o siempre suele hacer servicio para la empresa? Siempre se me llama, pero sea para cualquier cosa que ellos necesitan, me llama para hacer. Y estaba recién en el kilómetro 12, llevé 2 cubiertas grandes de camión. Y cuando estaba bajando ahí me llamaron y vine para llevarle. Pasó lo que tenía. ¿Solés trabajar con esta empresa? Bueno, ese es lo que también nos refería justamente el taxista, el que estaba al mando de este vehículo interceptado por los delincuentes, una camioneta Fiat tipo Toro color blanco. Hasta el momento por lo menos la placa no pudieron precisar, dar detalles también. Los investigadores están trabajando. Hay un video donde se observa justamente el momento del atraco. Ese video ya llegaba a los medios de comunicación aproximadamente a las 11:45, pero no había muchos detalles. Lo llamativo del caso es que casi 2 horas después se tienen esos detalles, compañeros, y a bordo de este vehículo se encontraban las víctimas. Dale, Joel. Recuperamos en cualquier otro momento el contacto de esta información.